Muy buenas noches, queridos televidentes y también radioescuchas, porque pues también nos están sintonizando a través del 98.7 Estéreo Emanuel, y qué privilegio pues es poder acompañarles esta noche. Así que vamos a deleitarnos a través de este tema tan maravilloso, pero a la vez también tan controversial y moderno al mismo tiempo. Pero esperemos en Dios de que Él nos dé la dirección necesaria para poder ahí sí que conocer más de sus verdades. Y yo digo siempre, si la verdad es verdad, va a ser capaz de soportar cualquier crítica. Así que con esa idea en mente vamos a iniciar, vamos a orar para pedir la dirección del Señor. No podemos iniciar sin antes pues orar. Así que oremos. Dios, te damos gracias, Señor, porque me has permitido estar nuevamente, Señor, aquí en Emanuel TV, Señor, Canal 50. Gracias, Padre, también por los radioescuchas de Estéreo Emanuel, Señor, sin duda alguna. En estos años, en estos tiempos son tan difíciles, son tan críticos, Señor. La verdad, el hombre la ha ido tergiversando, Señor, y por ende nos toca hablar, Señor, acerca de tu palabra. Nos toca hablar acerca, Señor, de la verdad que es inerrante, la verdad que no es cambiante y no es relativa, Señor. Así que, Padre, que tú puedas, bendito Dios, utilizar mis labios para hablar acerca de este tema, acerca de la homosexualidad, Señor. Y que puedas desafiar a cada persona que vaya a ver este programa, Señor. Quizás muchos de nosotros perecemos por, Señor, ignorar ciertos asuntos, bendito Dios, y también, Padre, cometemos muchos errores por, Señor eterno, estar atados a sistemas de pensamientos que van en contra de lo que tú has establecido, Señor. Por ende, bendito Dios, pido tu dirección, Señor, para que tú me uses, bendito Padre, y pueda llegar así hacia los corazones de los televidentes y también de los radioescuchas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, qué privilegio enorme, como les decía, es estar aquí con ustedes. Vamos a hablar acerca de la homosexualidad. Si bien es cierto, es un tema tal vez de mucho debate, hoy en día salen muchos a defender también, ahí sí que apoyar este movimiento y a decir que no es malo, ¿no? Y a justificar que lo que es malo es la crítica, lo que es malo es la burla de estas personas que practican ahí sí que tal acto que es totalmente en contra de la voluntad de Dios, y hay muchos quienes van a salir a defender este movimiento. Pero en sí, ¿qué es? Vamos a entrar ya de lleno antes de pues tocar a profundidad la verdad de la palabra del Señor. Y bueno, la palabra homosexual es un compuesto híbrido moderno a partir del griego homos, que significa igual o semejante, y en el latín sexus o sexo, que designa a toda persona que se inclina a la relación erótica y también sexual con personas del mismo sexo. Homos, mismo o igual, y sexo, o sea, tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, hombre con hombre, o puede ser también mujer con mujer. Entendiéndose eso, entonces homosexual se opone a lo heterosexual, o sea, la persona que ahí sí que tiene una vida sentimental o amorosa con una persona de un sexo diferente. Del griego heteros, que es diferente, ¿no? Que estamos hablando de un hombre y una mujer. Nosotros somos personas heterosexuales, no homosexuales, o sea, no existe como que ese término de tener relaciones entre hombres con hombres o mujeres con mujeres. Entonces, es eso, ¿no? Que nosotros creemos en la heterosexualidad, y yo me declaro una persona heterosexual que se inclina pues a tener ahí sí que esa mentalidad de poder ahí sí que
casarnos con personas que sean del sexo diferente, y por ende puedo decir con toda claridad de que Dios ha establecido únicamente dos sexos y no varios, ¿no? Entonces, esta etimología parece ser muy sencilla, ¿no? Elemental y conocida, pero sin embargo resulta que hay gente que la ignora. Recientemente en mi ciudad, una asociación de jóvenes que anda por ahí exigiendo que se sustituya públicamente el término homosexual por la palabra LGTBI, o sea, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Escuche bien esto, basándose en que homosexual es un término machista que excluye a las lesbianas y a otras formas de sexualidad. Obviamente identifican y ignoradamente el elemento homo con hombre. Como verán, la ignorancia es muy atrevida. Es demasiado atrevida la ignorancia, pues homosexual designa por igual a varones y a mujeres, ya que no hace referencia para nada al sexo de la persona en cuestión. Y por otra parte, si lo que alguien desea es referirse a un transexual, el que ha cambiado de sexo, pasando al otro según indica trans, o sea, trans significa pasar a otro sexo de una vez, o bisexual, el que muestra inclinación a ambos sexos, ¿no? Lo hará empleando las respectivas palabras exactas de su designación y no al término homosexual. Nadie que sepamos puede ser una persona LGTB, o sea, que pueda tener varios tipos de sexos. Eso no existe, la palabra LGTB. En otras palabras, no existen personas que sean bisexuales o personas que sean lesbianas, gays, transexuales. No existe nada de eso, ¿no? Lo cual es a todas luces totalmente imposible. Lo que sí existe es el término homosexual. En otras palabras, ese término de que hayan personas que le gusta a una persona de su mismo sexo, ¿no? Ese término sí existe, pero la palabra LGTB no existe. No hay personas quienes puedan decir, bueno, vamos a establecer eso como ley, que realmente hayan lesbianas, hayan gays, hayan transexuales, hayan bisexuales. No, se resume solamente a la homosexualidad en sí. Entendiendo ese término, ahora sí vamos a ver muchas más cosas en profundidad. Bueno, este término desde uso común fue acuñado en el siglo XIX, primero en alemán, como Homosexualität, es decir, la condición de homosexual. Pero el escritor y activista austriaco Karl Maria Kenbet en 1824 y 1882 utilizó por primera vez esta palabra de homosexualidad, y a raíz de eso, años más después en Leipzig, se pronunciaba por la primera vez en la renovación de las leyes prusianas sobre la sodomía, sosteniendo que los actos sexuales privados y de común acuerdo no debían de ser motivo de penalidad ni considerados como crímenes. Y de ahí, en países como Alemania, como Francia, como España, países totalmente liberales, han acuñado esta idea y este pensamiento, y ellos no prohíben ni tampoco discriminan esto, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿qué dice de todo esto la Biblia, la verdad absoluta, la palabra de nuestro buen Dios? Yo digo, el ser humano es perverso por naturaleza. Si nos tocara a nosotros
elegir qué debemos de hacer con nuestra sexualidad. Cada quien hace lo que quiera, ¿no? Cada quien experimenta lo que quiera, cada quien toma el camino que desee y por ende el ser humano suele corromperse. Somos propensos a no tener límites, a pasar nuestros límites y hacer lo que nosotros queramos y se nos dé la regalada gana, ¿no? Ahora bien, la Biblia, hablando con respecto a todo esto, vamos a iniciar en el Antiguo Testamento para que ustedes vean que esta idea no solamente viene desde ahora, viene desde años mucho más atrás. Y en Levítico 18:22 encontramos uno de los mandamientos, de 200 mandamientos que Dios le mandó ahí a Moisés, porque hay mandamientos generales, como son los 10 mandamientos, pero hay mandamientos también más específicos, más ahí sí que personales. Y en Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, no practicarás la homosexualidad, es abominación. Y también dice en el 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque es perversión. ¿Ah? Todo esto tiene que ver con lo que hay en el corazón del ser humano. Bueno, el ser humano es capaz de todo. Yo digo, ¿qué cosa no puede hacer el ser humano? Si no hubiese un límite, quizás ahí sí que todos, absolutamente todos nosotros, no tendríamos ahí sí que como es esa restricción a hacer, y pensaríamos que todo es bueno, ¿no? Y recordemos que en estos tiempos hay mucha gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, ¿no? Eso ya se está volviendo bastante común y ellos atacan, o este movimiento ataca en que se discrimina, ¿no? En que se les prohíba hacer tal acto, ¿no? Que es totalmente la Biblia demanda como pecado. Ahora bien, hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento que cuando leí quedé maravillado de esta historia, y es acerca de Levita y su concubina. Vino un hombre en el Antiguo Testamento, un levita que tenía una concubina, o sea, tenía ya una persona quien era su esposa, una quien la amaba mucho. Decidieron salir, ir a otra ciudad y llegaron a una ciudad totalmente liberal. Imaginemos en la actualidad que yo llegue a España con mi esposa, o a Francia, todos esos países que son demasiado liberales. Y sucede que el levita, estando allí en esa casa, en la ciudad, no tenía dónde quedarse. Y de repente apareció un anciano y le dio alojamiento. Se dice que en esa ciudad esas personas practicaban todo tipo de perversidad y no había nada que los saciase. Vinieron ellos y vieron a ese hombre que era atractivo, que era bonito, y entre hombres dijeron: vamos a tener relaciones sexuales con él y vamos a hacer lo que sea, ¿no? Llegaron en la noche a tocar a la puerta del anciano y dijeron: déjanos entrar y vamos a conocer a este levita. Nos ha parecido un hombre atractivo y queremos conocerle, pero el término conocerle que se usa allí es queremos tener intimidad sexual con él. Sucede que el anciano no permitió que este mal y que este acto perverso se diese. Entonces él vino y dijo: si quieren pueden tomar a una de mis hijas que es virgen, y también pueden tomar o pueden tomar a mis 2 hijas, con tal de que no hagan este hecho perverso. Pero ellos no tomaron esto, ¿no? Y empezaron a hacer un relajo más grande, a ser violentos allí. Y después de esto viene
él y como antes se quedaban aparte, ¿no? Las parejas no se quedaban en el mismo lugar cuando llegaban de visita a un lugar. Entonces trajo el viejito a la concubina del levita. Y dice que la dio a ellos y ellos hicieron todo acto de perversidad, la abusaron de ella, la violaron, tuvieron un maltrato físico, psicológico, hasta tal punto de que ella perdió las fuerzas, quedó desmayada y dice que corrió hacia la puerta donde estaba el levita. Y allí se terminó desmayando y muriendo en la puerta, ¿no? Cuando el levita amaneció y muy temprano vio toda la sangre y vio cómo la torturaron a ella, vino y partió en 12 pedazos a esta mujer y la lanzó una por una a cada tribu, desatando una de las guerras más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Si eso le parece poco, entonces no sé qué clase de hombre perverso seamos, ¿no? El ser humano no tiene límites. El ser humano es capaz de lo incapaz, es capaz de hacer lo que realmente quiera y desatar consecuencias. Y es que dicen ellos, no hay nada de malo, es algo bonito, y hoy en día lo disfrazan como algo que se puede dar, algo especial. Pero la Biblia se va a poner totalmente en eso. Ahora quiero tocar algo más profundo y quiero hablar acerca de por qué la ira de Dios se revela en contra de nosotros. Y eso lo encontramos claramente en el libro de Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y se dirige contra toda impiedad y maldad de los hombres que en su maldad intencionalmente sofocan la verdad que está luchando en sus corazones, porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro en su interior, porque Dios se lo pone claro, porque desde la creación del universo siempre ha sido posible entender las cosas invisibles, como es el poder y la divinidad de Dios, por medio de las cosas creadas. El orden de la creación está patente para dejar a los hombres sin ninguna disculpa, sin ninguna excusa. Porque aunque saben de Dios, sin embargo, no le glorifican a Dios, ni le dan gracias, sino se enredan en toda clase de especulaciones, de tal manera que les oscurece más de su mente insensata. Pretenden ser sabios, pero son más necios y han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de semejanza de personas mortales y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya? En este pasaje, Pablo estaba pensando en la relación con Dios en que el hombre ha roto, ¿no? Y de ahí se desglosa todo. Porque cuando el hombre deja a un lado a Dios, empieza a crear sus propias verdades, empieza a crear sus propios pensamientos totalmente ilógicos. Porque no tiene ningún sentido el hecho de que el hombre decida tener intimidad con otro hombre y la mujer decida tener intimidad con otra mujer. Y no es algo posible y no va a generar vida y no va a ser algo totalmente racional, ¿no? Dios no va a prohibir el sexo de ninguna manera, pero en su orden adecuado y sagrado y en su esplendor. Creo que es algo tan maravilloso, algo tan bonito, pero el hombre es capaz de distorsionar las verdades y decir, bueno, no hay solamente un género, hay más géneros, hay homosexuales, hay bisexuales, hay transexuales y bueno, hasta hay en países donde quieren permitir las relaciones sexuales de personas con animales. Porque el hombre es capaz de todo. Y vean qué interesante eso, ¿no? Entonces Pablo pone en contraste esa relación
de Dios que ha cambiado totalmente el hombre y adoran ahora a los propios pensamientos, a los ídolos, en vez de Él. Esto es difícil y nos exige pensar en serio, porque aquí nos encontramos con la concepción de la ira de Dios, una frase alarmante y aterradora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenía Pablo en la mente cuando usaba en las palabras más antiguas del Antiguo Testamento la ira de Dios? Se revela ante toda idea humana, ante todo pensamiento que va en contra de su verdad. El pueblo de Israel estaba en una relación especial con Dios que le había escogido y ofrecido. Una relación totalmente bonita, pero después de eso el hombre fue distorsionando la verdad de Dios, el hombre fue cambiando los pensamientos que el Señor, los mandamientos que el Señor había dado, y por ende Dios ha dejado que estas cosas sigan creciendo y sigan tomando mayor fuerza. Hoy en día ya no son 2 o 3 personas homosexuales, ya son muchas personas. Pero han traído consecuencias devastadoras y las seguirán trayendo, porque el pecado nunca traerá nada bueno. Nunca podremos disfrazarlo y decir que esto es bueno, ¿no? La esencia del mensaje de los profetas hebreos es que haya un orden moral en el mundo. La conclusión es clara: ese orden social es la operación de la ira de Dios. Dios ha hecho este mundo de tal manera que si quebrantamos sus leyes, sufrimos consecuencias. A raíz de todas las prácticas sexuales inapropiadas, ilícitas, que Dios las ha prohibido totalmente, es que vienen enfermedades hoy en día. Si alguien decide ahí sí que tener relaciones con animales, está propenso a tener SIDA mañana pasada. Si alguien decide practicar el sexo desordenadamente, una relación sexual desordenadamente, está exponiéndose a una transmisión de VIH todos los días. Porque Dios ha establecido sus leyes y toda nuestra moralidad depende de Él. Si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, entonces podamos hacer lo que queramos, y es como sin Dios ya no existe ahí sí que una moralidad. Porque ¿quién me prohíbe a mí de hacer esto o no hacer esto? Absolutamente nadie. Entonces yo puedo jugar con la verdad de Dios, puedo hacer lo que yo quiera, y por eso es que aquí nos dice que como la persona no le glorificó a Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hizo necio, se hizo terco, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de ávidos, de cuadrúpedos, lo que les decían. Por lo cual Dios, escuchen bien lo que hace Dios ahora, los entregó a la inmundicia. ¿Ya? Es como Dios, al ver que el hombre no le glorifica, que el hombre se olvida de él, que el hombre quiere hacer lo que para él supuestamente es correcto, Dios lo va a permitir y lo va a dejar. Pero eso le va a traer consecuencias totalmente desgarradoras. Y Dios estaba pensando en todo lo que el ser humano iba a empezar a vivir. Hombres totalmente irracionales, totalmente. Y saben, una de las cosas que estaba viendo y todavía me causaba cierta gracia, y es que la ideología de género habla de que la persona es lo que sienta ser. Escuche bien eso. Si yo me siento mujer, entonces puedo andar con más mujeres, ¿no?
y vestirme como mujer y ser una mujer. Y por otro lado, ¿no? Una mujer, si se siente ser hombre, puede... escuchen dónde se basa toda la fortaleza de esta creencia, ¿no? La verdad ya no es definida por lo que corresponde a la realidad, sino en base a un sentimiento. Por eso decía Malcolm Murray que nos hemos educado tanto que hemos llegado a ser imbéciles. Hay personas que dicen, yo soy estudiosa, defienden el LGTBI, tienen tanto estudio, pero no tienen sentido común. ¿Ya? Solo necesitamos el sentido común para saber qué es lo que Dios ha establecido, ¿no? Imagínense, si yo basara ese mi pensamiento en sentimientos, eso solo hacen los niños, ¿no? Un niño puede decir, yo me siento, hoy me siento, por ejemplo, Iron Man, ¿no? Y puedo volar. Y viene el niño y se va a tirar de la terraza. Por el hecho de que él se sienta Iron Man no quiere decir que él va a volar. Si él se avienta, seguro va a caer ahí y se va a suicidar, ¿no? No le garantiza eso en base a sentimientos. O imaginemos esto, ¿no? Que haya una persona, yo he visto eso en redes sociales, también se ha vuelto viral, que dice, yo me siento ser un gato. Y por ende empiezan a vestirse como gatos, a comer comida de gatos, a hacer todo lo que un gato hace. Yo le pregunto a ustedes, ¿se va a volver gato esta persona? No va a poder cambiar eso por más cosas que haga. Usted puede hacerse cirugías de mujer, puede cambiar totalmente su forma de vestir, pero su mentalidad, su corazón y su esencia jamás cambiarán. Jamás. Porque Dios solamente creó dos géneros. Desde que nosotros nacemos, inmediatamente el doctor ve y dice, este tiene pene o este tiene vagina. Es sentido común. Este es masculino y este es femenino, ¿no? Fin de la discusión del LGTBI, no. Dios no creó diversidad de sexos, géneros. No existe ese pensamiento y ese pensamiento resulta ser tan débil porque la verdad y la verdadera igualdad significa que todos somos responsables de la misma manera, independientemente de nuestra raza. Dios solamente ha creado dos géneros, hombre y mujer. No existe la ideología. Y si de ideología hablamos, las ideologías, aunque sean atractivas, no pueden dar forma a la estructura completa de las conductas y percepciones, a menos que estén presentes en las experiencias diarias de las que las confirman. ¿Ya? Por más que aquella persona se quiera volver mujer solo porque siente ser mujer cuando es hombre, jamás va a poder cambiar esta realidad. Puede vivir 50, 100 años, jamás va a cambiar esta realidad porque Dios ha establecido dos géneros nada más y la ideología de género queda en sí eliminada. Todas las ideologías que justifican el asesinato acaban convirtiendo el asesinato en ideología. Les pregunto eso, ¿no? Si todas las ideologías que justifican el asesinato, yo puedo decir, el asesinato es bueno, ¿no? ¿Será que porque yo lo creo y yo siento que matar a alguien es bueno, se va a convertir en una verdad? ¿Se va a convertir ahora en una ley? Que solo porque yo sienta que matar a las personas es algo bueno, ya lo voy a
poner como ley y todos lo van a respaldar, sentido común nada más. Entonces la ideología de género, solo por sentir que a mí me gusta alguien de mi mismo sexo, ya eso va a ser la verdad, se refuta, queda eliminada. Entonces la Biblia claramente nos dice aquí, y hablando acerca de la ira de Dios y ya concluyendo esto, ¿no? Entonces el hombre cambió totalmente la gloria de Dios y no le glorificó, y por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún dice, sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural que tenían, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y es que este movimiento del LGTBI crece diariamente porque ellos se complacen. No solamente se oponen a la verdad de Dios, sino que también lo disfrutan. Y bien por ellos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que son dignos de muerte. También hay un pasaje que dice que ningún borracho, ningún fornicario, ningún homicida, ningún adúltero, ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. Porque se opone en contra de toda la verdad de Dios. Es como ya no me fue posible mi argumento, entonces lo vuelvo todavía mucho más complejo. Y así es el hombre, ¿no? Como cambió la verdad de Dios, entonces empezó a cometer actos todavía más vergonzosos. Y bueno, yo decía, no fue suficiente con experimentar solamente tener relaciones con hombre, ahora hasta con animales. Y después tendrán que dar cuentas cada uno de sus actos, y sin duda alguna vivirán confundidos totalmente aquí y pasarán una eternidad en el lago de fuegos, todavía donde ahí la misericordia y todo eso no existirá. Por eso hoy en día, si tú tenías pensamientos todavía en cuanto a esto, digo, usemos el sentido común nada más para darnos cuenta en que es totalmente... Ahí sí que es fatal el hecho de creer que la homosexualidad es buena, ¿no? Te reto ahí para que salgamos de esa mentalidad, porque el argumento solo se ha basado en lo que yo siento, y eso nunca va a ser una verdad. Ahí donde estás, quiero que me acompañes, quiero que ores, y aquellos que vieron este programa, que clamemos también por aquellas personas que han caído bajo esta dependencia y hoy en día pues no hayan cómo salir, porque también quizás han tenido un pasado donde han sido abusados sexualmente, o quizás han tenido también que lidiar con muchas cosas. Yo no sé el caso de las personas, pero solamente Dios es el único que puede destrozar cualquier verdad que el hombre pueda colocar como aparente verdad. Oremos. Dios, te damos gracias. Sin duda alguna hemos sido desafiados otra vez con tu palabra, Señor. ¿Quién podrá oponerse a tu palabra, Señor?
El día en que yo creeré que la homosexualidad se puede practicar será el día donde las vacas vuelen, donde lo común ya no será común y donde toda la verdad ya no será verdad. Por ende, Señor, solamente quiero glorificarte a ti, quiero orar por aquellas personas que han caído en esta dependencia también, Señor, que puedan usar su sentido común. Y también quiero orar, Señor, por aquellos jóvenes que quizás tienen un amigo o a una amiga que ha caído ahí, Señor. Más que discriminarlos, queremos decir que tú los amas, Señor, y que tú moriste, Señor, por prostitutas, por lesbianas, por homosexuales, por todo, Señor. Quizás ellos han tenido un pasado amargo, duro, se han sentido, Señor, atacados y han cambiado, Señor, el uso común que tenían, Señor, ese sentido común que tenían, y hoy en día practican hechos totalmente vergonzosos e inapropiados. Oro por esas personas, Señor. Queremos mostrar un acto también de gracia, de misericordia, Señor, porque tú has venido a transformar, Señor, vidas que totalmente se encontraban alejados de tu verdad. Señor, tu palabra es la única que nos puede cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, Señor. No existe eso de LGTB, solamente existirá, Señor, la heterosexualidad que tú creaste, Señor, hombre y mujer, así nos creaste para un propósito sano, bueno, lindo, especial, maravilloso, Señor, y por eso nosotros te glorificamos, Señor, porque sin duda alguna tu plan fue maravilloso y sigue siendo maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra que nos desafía, Señor. Bendigo a todos los radioescuchas de Estéreo Emanuel que escucharon atentamente, Señor, tu palabra. Oro también, Señor, por los televidentes, por los que nos siguen a través de Facebook también constantemente, Señor, para que tú sigas desafiando a estas personas y que sigamos defendiendo, Señor, no nuestro pensamiento, sino a tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la única que puede, Señor, penetrar todo pensamiento, Señor, y puede cambiar toda nuestra ideología y todo lo que nosotros queramos, Señor, poner como argumentos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén.